Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Me llamo Borja Ruiz Mateos, soy cardiólogo de este hospital y el director de AMIR. Si alguien no me conoce, bienvenidos a todos, sobre todo a nuestros alumnos, también a los que no hayan sido alumnos nuestros, que son bienvenidos a estas jornadas que lo que pretenden es aclarar pues, todas las dudas y todas las incertidumbres que seguro que vais a tener, y a pesar de estas charlas que vamos a dar tan intensas, acabará habiendo dudas, pero muy probablemente en estas charlas pues, vais a descubrir especialidades que desconocíais. De manera que yo os animo a ir a todas las que podáis, independientemente de que de entrada no la habías podido valorar, porque después de muchos años de viendo estas charlas, pues veo a muchos alumnos que redescubren especialidades desconocidas al verlas contadas de una manera sistemática y contando pues, en qué consiste todo y los rotatorios que van a hacer todos los estudiantes. Lo primero es hablar brevemente del número del MIR, que como sabéis pues, es indudable hablar de él, que lo tenéis ahora en la mano reciente. Y lo primero es que daros la enhorabuena. Espero que sea mejor de lo que estimábamos, que como ya os adelanté estimábamos un pelín duro, de manera que espero que haya sido una cosa pues que haya sorprendido hacia bien esta posibilidad. Ahora mismo el examen lo tenéis en la mano, lo que os suele inquietar es cuánto va a cambiar esto con la plantilla definitiva, y la realidad es que cambia muy poco. Por ejemplo, si tienes un 1570, pues puedes pasar a 1574. Es poco lo que cambia, suele ser errores de plantilla, errores de expediente, y que os animo a que todos confirméis físicamente que todo esté bien y correctamente, porque como sabéis, pues el Ministerio de Sanidad ha tenido un problema con el envío de Hotmail a los Hotmail, de manera que se puede cambiar la dirección de comunicaciones. En cualquier caso, hay que consultar cómo está tu situación actual, porque cómo está lo que tú has emitido, si corresponde a lo que tú has emitido, e impugnarlo y anularlo si hay alguna respuesta que tú hayas emitido y que no corresponde con lo que han dicho. De manera que el número de MIR va a cambiar poco, va a oscilar muy poquito, y el número de MIR pues seguro que os va a dar bastante referencia para saber las especialidades a las que vais a poder optar. En cuanto a los números de los alumnos de AMIR, lo han hecho francamente bien. Todavía es pronto para analizar en detalle cómo lo han hecho, pero lo cierto es que estamos muy orgullosos de cómo lo han hecho nuestros alumnos, con un enorme porcentaje entre los 2.000 primeros, que es sobre todo lo que va a habilitar a coger cualquier especialidad en cualquier sitio de España, con algunas excepciones, como vosotros sabéis. Hay dos alumnos a los que quiero hacer una mención especial y que están por aquí, porque además me han ayudado pues mucho en estas charlas que estamos dando ahora a los de quinto, a los pequeños, que tienen un número extraordinario. Y es Carlos Corrales, que tiene un número 10. Carlos, levántate. Un aplauso muy fuerte para él. Ahí está detrás. De hecho, Carlos me ha dicho ahora, yo no lo sabía, a Carlos le han contado una neta mal y me dice, yo no lo voy a anular, ¿qué más da? Si me da igual ser el 10 que el 12, ¿qué más da? Digo, anula, impúgnalo, tienes todo tu derecho a protestar si te han contado mal una neta mal, aunque sea una cuestión cosmética, pero tienes todo el derecho del mundo. Y quiero que todos felicitemos, y yo me sumo a la felicitación, a el que ha hecho el mejor examen, con 193,3 puntos netos, que es alguien que tiene un 2 de expediente, que tiene mucho más mérito si cabe, que se llama Ezequiel Jesús Pérez. Levántate, Ezequiel, un fuerte aplauso. Mi más sincera felicitación, porque representa el máximo exponente de que con un expediente normal, que es un pelín más que la media, es de Valencia, ha hecho el mejor examen, su número de orden es el 7, pero ha hecho un examen MIR extraordinario. Me decía que la puntuación neta él cree que está directamente relacionada con la longitud de la barba, de manera que puede ser algo que vamos a tener que aplicar en el futuro. Mujeres incluidas, claro. Bien, el número ahora es el que es, y ahora el número lo que te tiene que dar es la llave. Una vez, esto queda muy bien, felicitarlos, y yo me sumo porque para mí es un verdadero orgullo estos números,
pero no es lo que más me enorgullece. Estos quedan muy bien y hacen mucho marketing, pero lo más importante es lo que habéis hecho todos vosotros, lo que habéis hecho la mayoría. No obstante, el número de MIR lo que te da es únicamente una llave para acceder al hospital. Y una vez que accedes al hospital, os puedo garantizar que todos somos iguales y que el número de OMIR nadie te lo pregunta ni nadie lo va a tener en cuenta. De manera que esto tiene que darnos la llave para poder coger la especialidad, que es lo que ahora nos va a ocupar. Ahora tenéis que perder todo el tiempo del mundo en buscar todas las especialidades posibles. Tenéis que perder todo el tiempo en ir a hablar, todo el tiempo en ir a visitar hospitales, todo el tiempo. No se puede repetir un examen MIR porque no le he vertido el tiempo suficiente a tomar una decisión. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, todo el mundo. No lo dudéis, nadie es perfecto, pero tenéis que invertir vuestro tiempo, como estáis haciendo ahora en estas charlas, y no tomar una decisión espuria. De manera que tenéis que ir a hablar, visitar y tenéis que dedicar ahora todo el tiempo que podáis a visitar la mayor cantidad de hospitales posibles. Si hay una especialidad que no tienes claro o si hay un hospital que no tienes claro, pues allí te vas a apostar con una bata, una semana, 2 semanas, la que hagan falta o un mes para ver si esa rutina, durante ese tiempo que te va a dar posibilidad de estar en ese hospital, te gusta, te agrada y es adecuado a lo que tú esperarías. Todo te puede sorprender, todo te puede dejar de gustar, pero tenéis que invertir el tiempo suficiente para tomar una decisión bien pensada, bien meditada y sopesada. Hay gente que se ha equivocado en hacer el examen MIR y que lo vuelve a hacer, pero por Dios, dedicadle el tiempo suficiente porque habéis pasado por una cosa bastante larga, bastante tediosa, que sobre todo en los últimos meses pues se hace un poquito más cuesta arriba y no quiero que esto vuelva a suceder por no haber tomado una decisión bien meditada. De manera que ahora, todas las cosas que os van a contar, todas las cosas que van a decir, tenéis que ir a constatarlas. Y si no lo tenéis claro, rotad como si fuerais estudiantes, que nadie les va a importar. Si es alguien que luego se va a incorporar a tu servicio, que estéis con ellos, que os la veáis en el quirófano, que veáis su rutina, que veáis cómo es una guardia, que veáis la actividad de un servicio global, sea cual sea este servicio. Varias decisiones son importantes ahora. Hay gente que tendrá clara una especialidad. Esto es los que menos. La mayoría de vosotros osciláis con cosas variopintas. Yo dudaba entre neurocirugía, cardiología y medicina interna. Eran cosas variadas. Neurocirugía, pero bueno, la descarté rápido porque mi mente es más médica y luego dentro de las médicas pues me atraía mucho la idea de medicina interna porque bueno, casi a cualquiera que le gusta una especialidad médica, la medicina interna la tiene en su cabeza. De manera que es normal, pasando por pediatría o por ginecología, que dudéis con cosas variadas, poco a poco, y seguro que estas charlas van a ir descartando y acotando un poco, pero aún así todavía no tendréis la certeza absoluta de qué es lo que vais a coger. Hasta que llegue el día del MIR tenéis que dedicar todo el tiempo que haga falta a dar aquí la brasa, a visitar, en las microreuniones, a preguntar todo lo que consideréis que tenéis que preguntar, todo lo posible, para tomar la decisión de manera consensuada. Hay varias cosas que hay que quitar un poquito de establecidos y que son incorrectos. Yo no puedo operar porque yo no soy hábil con las manos. Esto es una soberana tontería. Como todo en esta vida, a operar se aprende, se ejercita y es una técnica que puedes ir depurando. De manera que esto no tiene que ser una condición para que tú no quieras operar. Generalmente un estudiante cuando está en el quirófano además se aburre porque cuando estás pues sin una actividad intelectual o sin que participes pues te aburres, pero como te puedes aburrir en una planta de hospitalización si nadie te hace caso o no tienes una responsabilidad, si estás simplemente mirando. De manera que hay que quitar esta barrera de que yo no puedo operar porque no soy hábil. Todo el mundo puede aprender y los cirujanos nos lo van a decir que las técnicas quirúrgicas como las técnicas médicas, como la medicina, se aprende. Muy probablemente ahora dudéis incluso con alguna quirúrgica, con alguna médica. En general, es una generalidad, las médico-quirúrgicas son un poco más socorridas, porque permiten esa amplitud de cuestiones quirúrgicas, cuestiones más médicas, más consulta, menos consulta, y poder desarrollarte luego en tu profesional ya como especialista en las áreas que te encuentres más cómodo. De manera que especialidades como oftalmología, como otorrino, como dermatología, como ginecología y obstetricia, son especialidades que permiten una versatilidad grande y que permiten, pues, prácticamente cubrir cualquier necesidad que tú tengas en cualquier momento. Luego hay algunas especialidades absolutamente desconocidas para la mayoría de los médicos generales como vosotros.
3 especialidades en concreto que no se suelen rotar por ellas y que tenéis que tener en vuestra cabeza como una posibilidad muy importante. Y es anestesiología y reanimación, medicina intensiva y radiología. Radiología es una especialidad que es un pilar en el hospital, un pilar. El radiólogo es el que corta el bacalao en el hospital. Y es un tío que es súper importante, las decisiones clínicas, que tener un radiólogo de cabecera, que sea bueno, del que te fíes, del que le encuentres un caso, que te asesore y que te aconseje, es algo que es muy importante. Estas especialidades suelen dar vértigo por lo de, es que voy a perder el paciente. Al paciente se le puede tratar de muchas maneras, desde trocándole la tripa hasta siendo el radiólogo que le hace un TAC, de múltiples maneras. De manera que estas especialidades que no se suele rotar por ellas o que pasan más desapercibidas son especialidades que tenéis que tener en vuestra cabeza y que os recomiendo que estéis en las charlas que hay aquí y que la tengáis si no tenéis claro qué debéis hacer. En general también os tengo que decir que las especialidades quirúrgicas puras, como es cardíaca, como es vascular, como es urología, neurocirugía, traumatología, son especialidades en las que te tiene que gustar el quirófano, el acto de estar en el quirófano, de salir a las 7 de la tarde, de estar lleno de sangre, de estar todo el día operando. Porque aunque aquí os van a contar que los vasculares os dirán que cirugía vascular es médico-quirúrgica, y van a mentir, porque todo el mundo dice que es medio médico, pues bueno, es decir, son especialidades quirúrgicas de verdad, de 6 horas, de 7 horas, de estar en quirófano, ahí todo el tiempo, poniéndose medias de compresión en las piernas porque todos hacen varices, de manera que no os cuenten que son médico-quirúrgicas, porque aunque tenga una parte asistencial, como todo, son especialidades quirúrgicas. La otra duda habitual suele ser hospital grande, hospital pequeño. Esto no tiene una respuesta buena, no la tiene. Y depende un poco, y esto sí que va a depender mucho de cada una de las especialidades. Generalizando, en general, para las especialidades más grandes, las especialidades más específicas, como pueda ser cardiología, como puede ser digestivo, como puede ser nefrología, es mejor hospitales grandes. ¿Por qué? Por casuística de pacientes, por ver cosas que luego no vas a ver, pues si vas a trabajar en un hospital más pequeño, un hospital comarcal, que es lo que va a pasar en muchos de vosotros. Yo hice la especialidad en este hospital, pero estuve un tiempo trabajando en el Hospital de la Cruz Roja, donde es un hospital que no tiene los medios que aquí hay. Pero si tú no has visto nunca una disección de aorta o un tromboembolismo pulmonar o una endocarditis durante la residencia, pues es más difícil que vayas a poder diagnosticar una disección de aorta, un tromboembolismo o una endocarditis, porque aquí diagnosticamos lo que sospechamos, lo que creemos que sabemos. Tenemos que ver la mayor cantidad de pacientes posibles, la mayor cantidad de patologías posibles. Por eso, en general, es mejor un hospital grande. Luego habrá que ver qué tipo de hospital grande. Y luego hay particularidades. ¿Qué particularidades tenemos? Pues las especialidades más generales. Medicina interna o medicina de atención primaria. Que en general es mejor hacerlo en un hospital más pequeñito, más recogidito, donde haya más protagonismo de estas especialidades del ámbito de la medicina interna y no tantos especialistas. Por ejemplo, en hospitales pequeños, pues los internistas ingresan ellos las endocarditis, las insuficiencias cardíacas, en algunos los síndromes coronarios agudos, patologías que en hospitales más grandes como este está más compartimentado y el internista no ve tanto estas patologías, sino que al final pues ingresan cosas que otros especialistas no quieren ingresar. De manera que quizás para hacer interna o medicina de atención primaria, pues sea mejor un hospital más pequeño. Para hacer nefrología, pues seguro que un sitio donde tenga una buena unidad de diálisis, a ser posible trasplante renal, etc. Unidades donde haya múltiples servicios de los que puedas ir formándote. Luego está el tema de ciudad. ¿Qué es más importante, la especialidad o la ciudad? Sin ninguna duda, la especialidad. Es bueno salir de donde estéis acostumbrados a formaros, es bueno irse fuera a otro sitio a formarse durante un periodo de tiempo recortado. Yo no digo que esto vaya a ser para toda la vida, no lo digo. Yo, si no fuera madrileño, pues posiblemente no viviría en Madrid, porque Madrid pues hace más frío en invierno, es todo un poquito más caro y te puedes ir a trabajar a otros sitios donde la vida es más cómoda, donde hay mejor clima y donde a lo mejor gastas menos dinero.
Pero para hacer la especialidad, no digo Madrid, pero sí que me iría a sitios o hospitales, sobre todo hospitales grandes. No me quedaría ni necesariamente en la ciudad en la que he nacido, ni necesariamente en el hospital donde me he formado. Es bueno salir, es bueno ver otras cosas diferentes, aunque luego quieras volver a tu zona de origen como es normal. Y esto pues da un poco de vértigo, porque tu hospital lo conoces a la gente con la que te has formado, conoces a los residentes con quien te has formado, de hecho te lo intentan vender, quédate conmigo porque me llevo bien contigo y quiero que te formes conmigo, y a lo mejor el hospital está bien, pero hay que ver otras cosas. Es bueno ver otras cosas, porque la residencia es un momento de vuestra vida donde a lo mejor no lo vais a volver a ver, de manera que no os obsesionéis con quedaros en una ciudad en concreto. En general es mejor escoger una especialidad en concreto. Hay distintas variables, pero que no os dé miedo salir. El periodo de la residencia es un momento impresionante de vuestra vida. Aquí hay 500 residentes, un montón de gente nueva, la gente rehace sus vidas, conoce otro grupo distinto de amigos, de manera que es un buen momento para iniciar vuestra vida en otro sitio distinto, con gente joven, con gente dinámica, con gente que os va a hacer la vida más fácil porque van a estar en una situación parecida. De manera que con particularidades, esta recomendación os la digo, que es mejor irse fuera a sitios donde sea, a hacer la especialidad que tú quieras, y en un hospital, a ser posible, como os he comentado, pues lo más grande posible, sobre todo por la casuística de pacientes. En esto se aprende con pacientes, viendo pacientes, cuanto más mejor, otro y otro y otro, cuantos más pacientes vea, va a ser mejor. A la hora de preguntar en los sitios, a la hora de preguntar sobre las especialidades que vais a hacer, es muy importante hablar con residentes intermedios, residentes de las de 5 años, R4 o R3, y las de 4 años, R3 preferiblemente. No se puede hablar con el R1. El R1 no se entera de nada. El R1 lleva 9 meses en el hospital. En muchos de los sitios todavía no ha ido ni a su servicio. En muchas especialidades todavía no ha hecho guardia de su especialidad. El R1 te va a contar una realidad que es la realidad del R1, que es una realidad muy parcial, donde él está todavía acostumbrándose a la vida, a vivir en una ciudad, a la que te va a decir esto está fenomenal porque aquí estamos todo el día de fiesta, que bueno, que puede estar bien, pero es una visión muy parcial. El R5 está hiperquemado. El R5 está contando los días que le quedan para irse al paro y están aterrorizados y lo ven todo negro. No, no, médico, no, haz otra cosa. De manera que con el R5 es mejor no hablar. Es decir, tú lo primero que vas a hacer es identifíquese. Tú te identificas, ¿quién eres? Para eso tenemos esta tarjeta larga, para poder identificaros. Que hemos puesto esto para que os identifiquéis. Os identificáis, acabo de hacer el MIR, quiero hacer el MIR. Es un poco violento decirle tú qué eres. Lo puedes ver por las canas, pero bueno, me gustaría hablar con un residente intermedio, ya se lo saben, porque tienen el síndrome del R terminal. Y es que lo ven todo regular. Y bueno, tienen que, primero, es una cosa que dice mucho a favor de alguien que te dedique un tiempo. Que te dedique un tiempo a enseñarte el servicio, a que hables con otros residentes. Si van todo el día acelerados de un sitio para otro, pues hombre, mal vamos. De manera que residentes intermedios, que tienen una visión más objetiva y no la visión ni súper optimista del R1 ni súper pesimista del R terminal. Esto tampoco os tiene que obsesionar ahora. Cuando habléis con R5 os van a decir, no hagas esto, que esto está fatal, que no hay trabajo, que la crisis. Olvidaos, porque esto como es cíclico. Cuando vosotros terminéis, esto ha dado 18 vueltas. De manera que ahora la decisión no ha de depender en ningún momento, en ninguno, de variables que no sabemos cómo van a estar dentro de 5 años, del trabajo, de la posibilidad laboral, del trabajo en la privada. Esto no tiene que ser una variable importante, porque además esto va a cambiar y obviamente no puede hacer más que mejorar. Por lo que no os obsesione esta decisión ahora. Tenéis que hablar en los hospitales con residentes. Tenéis que hablar, si puede ser también, pues con el tutor de residentes. Y hablad también con adjuntos, pero sobre todo con los residentes. Es muy importante que cuando hablar con un residente de los hospitales que vais a visitar, que han de ser múltiples, si vais a estar en Madrid estos días, pues aunque os vayáis a quedar en Sevilla, o en Córdoba, o en Santiago, o en Barcelona, o en sitios grandes, debéis ir a hablar con hospitales madrileños, ya que estáis, para preguntarles, oye, ¿qué te parece a ti cardio en la Fe de Valencia? Oye, ¿qué te parece a ti cardio en el Virgen del Rocío? Para que te cuente alguien
de otro hospital, cómo lo ve desde fuera. Porque es importante la visión de otros del sitio donde tú inicialmente vas a coger. Porque a veces que vas a dar información y están confabulados. Se reúnen y saben la información que tienen que dar, la que tienen que dirigir. Esto es frecuente. De manera que es bueno que cuando vayáis a otro hospital preguntéis por el servicio donde queréis coger. Y además, como soléis ser varios entre sí, por ejemplo, si vais a preguntar por endocrino y por cardio, a los de endocrino de este hospital le pregunta, oye, ¿qué tal son los cardiólogos de este hospital? Porque lo van a conocer bien y te van a dar una visión muy parcial, pero más objetiva de alguien que quiere que le escojas. Y esto es muy importante, alguien que quieren que le escojas. Vosotros vais a escogerles a ellos, no ellos a vosotros. De manera que el sitio que vosotros vais a escoger para formaros tiene que ser un sitio que os dé garantías, que os parezca adecuado su formación y que creáis que hay un programa formativo adecuado. Ya os digo que el residente aprende, sobre todo, de sus adjuntos. Los adjuntos son los que tienen que dirigir la formación de los residentes. Obviamente también vais a aprender de los residentes mayores. Y esto no lo podéis olvidar nunca. También vais a aprender de los residentes pequeños. El residente pequeño no tiene por qué estar equivocado. El residente pequeño puede darte una información que a ti no se te ha ocurrido. Aquí se aprende del todo el mundo, para arriba más y para abajo también. Pero la formación tiene que estar vehiculizada por los adjuntos y los adjuntos tienen que estar dedicados a la docencia de sus residentes. No en un despacho, no explicando papers, no escribiendo, no publicando, que eso está muy bien. La investigación está bien, pero los pacientes hay que verlos y al residente hay que enseñarle a tocar bien la tripa, a tocar bien el bazo y a estar ahí. Y el adjunto es quien más sabe. No vale que solamente expliquen los residentes. En cualquier caso, cuando vayáis a preguntar y a informaros de residentes, para ser posibles, el tutor de residentes y, si es posible, también el jefe de servicio. Desde luego, porque vosotros les escogéis a ellos. No creáis que, no, a mí me van a coger. Tienen que hacerlo bien, tienen que esforzarse. Si hay un programa de puertas abiertas del hospital para ir a conocerlos, pues punto para el hospital, porque implica que se preocupan por la docencia de sus residentes. Aspectos súper importantes que a priori pueden pasar desapercibidos. Libranza de las guardias. La libranza de las guardias es sagrada, no es negociable. Si no se libran las guardias, mírame, cómo no te cojo. Las guardias se libran. No es una cuestión legal, no es una cuestión personal, es una cuestión humana con un paciente. Las guardias se libran. Os puedo garantizar que ya no es que a las 3 de la mañana ya ves triple, pero a las 3 de la tarde del día siguiente cuádruple. Y esto los cirujanos siempre cuentan lo mismo, es que si no me quedo, no opero. Pues ven a operar los sábados, ven a operar los domingos, no tengas vacaciones. Las guardias se libran, es un derecho y es una obligación con el paciente y contigo. La diferencia entre librar a las guardias y no cambia radicalmente cómo se hace una residencia. Hay tiempo para aprender, hay tiempo para operar. Y las guardias se libran y uno tiene que descansar para poder reposar y para hacer vida diferente a lo que es el acto hospitalario. Esto tiene que ser una condición obligada. No, las guardias se libran dependiendo. No, pues a otro sitio. Aquí las guardias se libran por ley, a las 8 de la mañana. ¿Por qué es lo que marca la ley? No se libra una guardia. No, depende, me voy a otro lado. No es una cuestión de no, yo quiero aprender más. No, es una cuestión moral y que permite hacer una conciliación familiar y personal durante el resto de la residencia. A un paciente no le puedes estar viendo sistemáticamente tras estar 33 horas sin dormir. Es que las guardias son muy buenas, se libran. Es que las guardias son muy malas, se libran. Las guardias se libran. Esto que no os lo cuenten de otra manera, que aquí los propios ponentes te van a decir que no se libran, pues como tendréis la oportunidad de escoger, no cojáis un servicio donde no se libren las guardias o donde empiecen a responder cosas ambiguas que depende de dónde estés. Otra cosa importante es el número de guardias que hacen en este hospital. Esto tiene una importancia doble. Las guardias es donde aprendes. Porque, por ejemplo, en hospitales como este, en el servicio de cardiología, pasas de 50 cardiólogos y 12 residentes a un adjunto y 2 residentes. Es cuando aprendes todo. O sea, la mayoría de la actividad guay sucede en las guardias.
Y es cuando tomas decisiones, venga, tú empieza con este, yo empiezo con este, cuando te divides. Y para aprender necesitas responsabilidad, pero que ha de ser creciente. El R1, por definición, debería tener un adjunto pegado aquí en el hombro. Progresivamente ir dejándolo más. Pero el R1, por definición, es peligroso. De manera como lo he sido yo y como lo ha sido todo el mundo. Peligroso y maduro y lo pasas mal. El primer día, la primera guardia, lo pasas mal. Porque llega ahí un paciente, te dice que tiene dolor torácico y necesitas que te dé 5 opciones para poder actuar. Y claro, puede no tener 5, puede tener 2 posibilidades, puede tener 18. La transición a la especialidad es dura y al principio se pasa mal, por lo que la supervisión es fundamental, sobre todo durante los primeros meses y sobre todo durante el primer año. Pero hay que tener una responsabilidad creciente, progresiva, y que te vayan dando cuerda y dejando solo y ir tomándote las decisiones. Y esto sobre todo sucede en las guardias, porque en las guardias es donde estás más solo, pero donde tienes que tener supervisión. De manera que el número de guardias es fundamental para la formación y otro aspecto clave que no se os escapa, que es el aspecto económico, que cambia mucho hacer 2 guardias de hacer 5 guardias. Un número adecuado de guardias es 5. 2 es poco, 8 es mucho. Y los estudios han visto que se aprende más con 5 guardias. Llega un punto en que las curvas se separan. En 9, pues como estás todo el día de guardia, o saliente o entrante, no haces nada. O sea, no estudias, no te reciclas y tienes que estudiar. 5 es un número adecuado de guardias. Y 5, si yo os cuento a vosotros que con 5 guardias al mes, que es una guardia a la semana y una semana, 2 semanas, significa, si yo hago 5 guardias al mes, 1 de cada 5 días hago guardia. Por ejemplo, implica que estoy de 5 años, 1 de guardia, 1 año saliente de guardia y 1 año entrante de guardia. Me queda un 40% de mi tiempo. De aquí la importancia de descansar las guardias y poder hacer actividades. Vais a estar 3 años, 3 de 5, o entrante, o de guardia, o saliente. Una guardia a la semana y una semana 2. Es el número ideal, formativo y un aspecto económico. Menos es poco, más es demasiado.